Vamos a ver ahora lo que son valores booleanos, lo que se conoce como condicionales y la estructura de control if. Ahora, para que esto quede claro en un contexto más intuitivo, conviene notar que esto que llamamos condicionales en programación es algo que en realidad usamos de manera cotidiana. En esencia, los condicionales, como su nombre lo indica, nos van a permitir manejar decisiones, nos van a permitir, básicamente, dada una condición o una serie de condiciones, nos van a permitir realizar una acción como consecuencia de esas condiciones. Entonces, aquí me parece que es importante hacer énfasis en esto. Entonces, tenemos condiciones y esas condiciones determinan una acción como consecuencia. Entonces podemos ver ejemplos intuitivos de la vida cotidiana para que vean cómo esto va poco a poco relacionándose con cuestiones básicas de programación. Entonces, por ejemplo, si yo hago la siguiente oración, si digo, si hace frío, me pongo una chamarra. Noten que aquí estoy diciendo que si ocurre esta condición, si se cumple esta condición, esto podríamos denotarlo como condición. Sí, entonces esta es nuestra condición. Como consecuencia, me pongo una chamarra. Entonces esta es la consecuencia y esta es la condición. Otro ejemplo similar sería, si hoy es viernes, voy al cine. Nuevamente noten que tenemos otra vez una condición. Vamos a subrayar esto. Entonces tenemos una condición que es esta de que hoy es viernes. Si el día de hoy es viernes, entonces voy al cine. Esta voy al cine es la consecuencia. ¿Ok? Y pues noten este otro ejemplo. Si yo les digo, si tu calificación es mayor o igual a 6, esa es la condición, apruebas el curso. Entonces, otra vez tenemos que si se cumple esta condición, ocurre esta acción en consecuencia. Entonces, todo esto se los comento porque en realidad estas mismas ideas queremos llevarla al plano de la programación. Y para que empiece a quedar más claro cómo se relaciona esto con cuestiones básicas de programación, noten que en el último ejemplo que hicimos, que es si tu calificación es mayor o igual a 6, apruebas el curso. Entonces, esta misma frase que tenemos aquí, por cuestiones de escritura la podríamos, para que no ocupe un solo renglón, la podríamos dividir en dos renglones. En ese primer renglón estaríamos poniendo la condición. Y en este segundo renglón, pues estoy poniendo la consecuencia. Entonces, si se cumple esta condición, ocurre esta consecuencia. Y pues noten que podríamos ahorrarnos un par de letras en esta frase. Simplemente si ponemos en lugar de tu calificación es mayor o igual a 6, usamos estos símbolos. Estos símbolos que probablemente ustedes recordarán de sus cursos básicos de matemáticas, por ejemplo de la secundaria o de la preparatoria. Este símbolo de mayor o igual, tal cual significa esto, mayor o igual. Entonces aquí en una forma más compacta estoy diciendo lo mismo que está en esta frase con palabras aquí arriba. Estoy diciendo que si la calificación es mayor o igual que 6, apruebas el curso. Y noten que nuevamente lo estoy separando en esta forma de condición. Y luego tenemos otra vez la consecuencia. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque justamente estas mismas ideas de tener ciertas condiciones que van a determinar acciones en consecuencia, esto mismo queremos llevarlo al plano de la programación. Es muy común que en un programa se deban de cumplir ciertas condiciones para que el programa realice ciertas acciones en consecuencia. Entonces, estas mismas ideas que manejamos de manera cotidiana queremos llevarlas al plano de la programación. Y entonces podemos seguir generando más intuición sobre cómo esto que estamos viendo de la vida cotidiana se relaciona con cuestiones de programación. Noten que cuando hacemos este tipo de oraciones o este tipo de afirmaciones de si se cumple una condición, entonces ocurre esta consecuencia, de manera implícita estamos determinando condiciones para tomar una decisión. ¿Okay? Y noten que para que esta sentencia de aquí,
tenga sentido, en realidad, aunque nosotros no pongamos mucha atención en ello, en realidad estamos usando de manera implícita los siguientes conceptos. Primero que nada, necesitamos una sentencia que nos indique en el lenguaje que estamos dando condiciones. Nosotros usualmente decimos eso empezando con la palabra sí. En el español decimos si ocurre esta condición, si tu calificación es mayor o igual que 6, apruebas el curso. Entonces necesitamos una sentencia especial que nos diga que estamos dando condiciones para que se cumpla una consecuencia. Noten también que de manera implícita estábamos usando la idea de condicionales. Como ya les comentaba hace rato, los condicionales pues van a ser básicamente esa condición que se debe de cumplir para que ocurra esta consecuencia, esta acción en consecuencia. Y noten también que estamos usando de manera implícita algo que se conoce como valores booleanos. Esto de valores booleanos se puede entender intuitivamente de la siguiente manera. Si se fijan con cuidado, esta condición que estamos dando aquí, de que la calificación es mayor o igual que 6, básicamente tiene dos opciones. Una de esas opciones es que se cumple esa condición, es decir, que sacaron una calificación mayor o igual que 6, y en el contexto de programación usualmente decimos, para no tener que decir se cumple, simplemente decimos que esto es verdadero. Es decir, estamos diciendo que la calificación mayor o igual que 6 se cumplió. También, alternativamente, si tenemos esta condición, alternativamente de que se cumpla como tal, pues también puede ocurrir que no se cumpla, que sacan menos de 6, que sacan, por ejemplo, 5 o 4. Entonces, en ese caso, pues no se está cumpliendo la condición. En el contexto de programación, para no tener que estar diciendo no se cumple o sí se cumple, usamos estas palabras de verdadero o falso. Entonces, cuando no se cumple, vamos a decir que la condición es falsa, y cuando sí se cumple esta condición, vamos a decir que es verdadera. Y pues ya en el contexto específico de programación, pues como la mayoría de los lenguajes de programación están escritos sobre pues ideas que vienen del inglés, en lugar de decir verdadero o falso, simplemente se dice true, verdadero en inglés, o false, falso en inglés, ¿ok? Entonces, estos valores, siempre que los vean, true o false, básicamente nos están diciendo que una condición se está cumpliendo, que es el caso true, o no se está cumpliendo, que es el caso false. Y todo esto de aquí es lo que se conoce como valores booleanos. En esencia, los valores booleanos son estos valores, estas banderitas que tenemos para indicar que una condición se cumple o que no se cumple. ¿Ok? Todo esto, si se fijan, es lo que estamos usando de manera implícita cuando damos este tipo de oraciones. Ahora, nosotros en la vida cotidiana pues no ponemos mucha atención en eso porque nuestra capacidad cognitiva nos permite hacer este tipo de abstracciones sin siquiera nos demos cuenta. Sin embargo, recuerden que la computadora pues es una máquina que en realidad no tiene ese tipo de capacidad cognitiva, y entonces uno tiene que ser muy preciso, muy explícito con qué tipo de órdenes queremos que cumpla esa computadora. Y es por ello que en el contexto de la computación es importante distinguir estos conceptos, porque justamente al ordenarle a la computadora que, dada una condición, queremos que haga una acción, tenemos que tener presente que de manera implícita estamos haciendo esto. Y pues ya en un contexto más específico, ya más apegado a la programación, podemos entonces hablar ya de la estructura de control if. Podemos tomar entonces nuevamente este ejemplo de la oración que les tenía hace rato, de la que la calificación es mayor o igual que 6. Entonces aprueban el curso. Esta misma oración podemos escribirla en el contexto de programación poniendo esta instrucción, esta sentencia sí que usamos para indicar que estamos dando condiciones. En programación vamos a usar esta palabra if, que en inglés pues significa sí. Y luego, entre paréntesis, estos paréntesis que estoy poniendo aquí, se pone la condición. Entonces siempre la condición, van a ver que en muchos lenguajes de programación se dan unos paréntesis, y en medio de esos paréntesis se da una condición que esperamos que se cumpla. Y si esa condición se cumple, vamos a realizar como consecuencia esta acción. En este caso estamos diciendo que queremos que apruebe el curso. Ahora, aquí no estoy traduciendo del todo esta oración de aquí en programación tal cual. Ahorita voy a hacer un ejemplo específico de cómo ya se ve eso en un programa, pero esto es para que poco a poco vayan desarrollando intuición.
sobre cómo es esta estructura de control if en programación. Entonces, lo que quiero que noten es que esta estructura de control pues está tratando de encerrar esta idea que tenemos en el lenguaje cotidiano de dar condiciones y que se ejecutan consecuencias. Noten también que, y esto es muy común en muchos lenguajes de programación, para determinar el conjunto de acciones que se realizan como consecuencia, esas acciones siempre las ponemos dentro de estos paréntesis. Este es el paréntesis de inicio y este es el paréntesis del final. Con eso estamos delimitando las instrucciones que se deben de ejecutar en la computadora como consecuencia de que se cumpla esta condición. ¿Ok? Entonces, pues nuevamente noten que en esta estructura que tenemos aquí estamos usando de manera implícita una sentencia, que en este caso es el if, los condicionales, esta condición que está entre paréntesis, y valores booleanos que determinan el que se cumpla o no se cumpla esta condición. Ahora voy a hacer ya un ejemplo específico para que todo esto se vea de una manera más concreta en un lenguaje de programación, que para este curso estamos usando JavaScript. Entonces por ello es que voy a irme aquí a mi editor. Este editor ya lo habíamos visto en otras clases. Este editor es un editor que les permite trabajar en esta herramienta que se llama P5JS, esta librería que nos permite hacer dibujos. Este mismo ejemplo que voy a hacer aquí, ustedes lo pueden hacer en su editor de Visual Studio Code. En este caso, como no voy a hacer un dibujo como tal en este momento, solamente voy a ilustrarles la estructura fundamental del if, pues voy a borrar esas instrucciones y voy a hacer simplemente el código para ilustrarles el if. Entonces, como no necesito dibujar nada, por eso estoy borrando esas instrucciones. ¿Ok? Y entonces pues vamos a hacer el ejemplo de esto justamente de que tenemos una calificación. Esa calificación, por ejemplo, la podemos guardar en una variable que le podemos llamar calificación. Y podemos decir que esa calificación va a ser igual a 7, por ejemplo. ¿Ok? Noten que aquí pues no estoy usando un acento como tal. En principio sí puedo poner una variable que lleve acento, como lo estoy haciendo aquí. Pero por ciertas cuestiones técnicas en las que no quiero entrar ahorita a detalles para no confundirlos, es preferible que sus variables pues no tengan caracteres del español. Entonces, en lugar de poner ahí un acento, lo voy a quitar y lo voy a dejar así sin acento. ¿Ok? Entonces aquí simplemente estoy declarando una variable que contiene ese valor 7. Y ahora lo que quiero es imprimir en pantalla un mensaje que me muestre un mensaje de que aprobó el alumno en caso de que su calificación sea mayor o igual que 6. Eso tal cual como los comentaba hace rato, para ello necesitamos una sentencia para decir a la computadora que vamos a hacer condiciones. Esa sentencia pues es este if, luego ponemos paréntesis y luego ponemos unas llaves para indicar dónde empieza y dónde terminan las instrucciones que queremos que ejecute la computadora en consecuencia. ¿Ok? Recuerden por lo que les comentaba hace rato que entre estos paréntesis van las condiciones. Entonces en este momento queremos que se cumpla la siguiente condición. Si la calificación es mayor o igual que 6, pues queremos que ejecute estas acciones en consecuencia. ¿Okay? Ahorita voy a entrar muchísimo más a detalle en ciertas peculiaridades de esto que estamos escribiendo aquí, porque en realidad este símbolo mayor o igual se le conoce como un operador de comparación. ¿Okay? Entonces ahorita voy a ir haciendo una disección más a detalle de este código, pero en este momento primero quiero que tengan pues la idea general de cómo va a funcionar todo esto. Entonces, pues ya si se cumple esta condición, lo voy a poner aquí un comentario de JavaScript. Si se cumple la condición, se ejecuta estas instrucciones. ¿Okay? Entonces, como instrucciones que podemos realizar en consecuencia de que se cumpla esta condición, de que la calificación sea mayor o igual que 6, pues podemos imprimirle un mensaje al usuario. Aprobaste el curso. ¿Ok? Voy a guardar estos cambios. Recuerden que en este editor ustedes pueden ingresar a su cuenta, como es mi caso. Y estos archivos que van generando es recomendable que ustedes les den un nombre específico. Yo aquí ese nombre se lo dio aleatoriamente el editor, pero yo le voy a dar un nombre específico que sea intro-estructura if. ¿Ok? Entonces, para tener un nombre más específico de este archivo. Ok, entonces ya está este código, ya lo guardé. Voy a ejecutar el código para que ustedes vean el resultado. Entonces ahí estoy ejecutando el código. Espérenme, aquí tengo un problemita, una disculpa. Aquí se fijan, la variable se llama calificación y aquí le puse calification. Entonces está mal escrito. Calificación.
¿Ok? Pues noten también aquí que cuando ocurre un error en JavaScript, bueno, eso ya lo habíamos visto en otros videos, pero en particular en este editor, si ocurre un error aquí en la consola les indica el error. Entonces aquí yo me di cuenta ahorita cuando ejecuté el código que hubo un error porque vi que aquí en la consola me lanzó este error. Entonces ya corregí ese error, vamos a volver a ejecutar el código. Entonces ahora sí, fíjense que me dice que aprobaste el curso. ¿Ok? Y este mensaje me lo está mostrando porque justamente esta calificación es igual a 7, que es un numerito mayor o igual que 6. ¿Ok? Aquí, por supuesto, si yo pongo 5, que es un número menor que 6, y si ejecuto este código, noten que ya no me muestra un mensaje, porque ya no se está cumpliendo la condición. Si calificación es igual a 5, pues no se cumple que ese valor 5 es mayor o igual que 6, y entonces pues ya no se va a realizar esta acción en consecuencia. Esto, si se fijan, tiene que ver con lo que les comentaba hace rato de valores booleanos. Para que ustedes puedan ir entendiendo un poco más a fondo de cómo funciona a detalle esto, voy a borrar temporalmente este código, lo voy a comentar para que no lo ejecute ahorita la computadora. Bueno, lo voy a borrar para que no los confunda. Entonces, esto lo voy a quitar ahorita. Y voy a poner aquí directamente un valor tal cual de true. Yo les comentaba hace rato que en computación es muy común tener estos valores booleanos, true para indicar que se cumplió una condición, false para indicar que no se cumplió. En esencia, lo que hace esta instrucción, esta sentencia if, es que lo que está entre estos paréntesis tiene que ser una expresión que al final termina evaluándose como verdadera, como true. Esto de evaluarse se refiere a ciertas reglas muy básicas que ahorita les comento, pero es básicamente al final las expresiones, las condiciones que ustedes dan. Por el ejemplo que les comentaba hace rato, esas condiciones o se cumplen o no se cumplen. Cuando se cumplen, pues eso determina un valor booleano, un valor true. Y en esencia esta instrucción if en programación trabaja con valores true booleanos. En el caso de que esto sea true, se ejecuta este código que está aquí. Entonces lo voy a ejecutar aquí directamente y vean que me sigue mostrando el mensaje, aprobaste el curso. Si yo aquí en cambio le pongo false, este valor booleano false ya no ejecuta el código. ¿Ok? Entonces solamente cuando el if recibe un valor true es cuando se ejecuta el código. Pero ustedes me dirán, bueno, pero hace rato teníamos más bien esto de... lo voy a regresar como estaba el código hace rato. Teníamos esto de calificación y no teníamos aquí directamente esa palabra true, más bien teníamos esta expresión de aquí. Y eso es porque justamente hay expresiones en programación, esas expresiones usualmente llevan este tipo de comparadores especiales, mayor, igual, menor que, igual. Esos comparadores los veremos más a detalle en otro video, pero básicamente cuando ustedes tienen uno de esos comparadores, la computadora a través de un mecanismo interno, pues que es muy fascinante y tiene que ver con otras cuestiones técnicas de computación, pero en esencia la computadora es capaz de evaluar esas expresiones y saber si son verdaderas o si son falsas. Entonces, para que ustedes puedan ver un poco más a detalle esto, quiero que noten ahora lo siguiente. Ya hemos visto ahorita que pues este valor if para que funcione recibe valores true. ¿Ok? Pero estos mismos valores true o false son a final de cuentas valores que ustedes pueden guardar en variables. Entonces, yo puedo declarar una variable aquí que se llame condición, decirle que condición va a ser igual a true. Y si se fijan, en otros ejemplos habíamos visto cómo guardar en variables lo que son numeritos o lo que son cadenas en JavaScript. Noten que también en una variable ustedes pueden guardar valores booleanos. Ahora, no todos los lenguajes representan de la misma forma los valores booleanos. En algunos lenguajes de programación ya viejitos, pero que siguen siendo bastante robustos, como es el caso de C. En C, si ustedes quieren representar un valor booleano, ponen un 1. Y si quieren, 1 es true y 0 es false. Esto es en C. Es otro lenguaje de programación. En este caso de JavaScript no tenemos que irnos como a este nivel tan elemental, pues tan básico, sino que ya existe una palabra específica para denotar que esta es una condición verdadera o falsa. Entonces, pues lo que quiero que noten es que pueden guardar valores booleanos en variables. Y esas variables como tal se las pueden también pasar como argumento a entre estos paréntesis a esta estructura if. Entonces aquí ustedes pueden poner condición. Voy a ejecutar el código.
Y noten que me dice otra vez, aprobaste el curso. Y eso es porque en esencia, como esta variable contiene el valor true, es como si yo hubiera puesto aquí true directamente. Nada más que como, bueno, aquí en este caso lo estamos haciendo de manera implícita, estamos asignando ese valor booleano de true a esta variable. Y ahora noten que esto mismo que pusimos aquí es equivalente a que yo hubiera puesto lo siguiente, a que yo ponga es 7 mayor o igual 6. Esto tal cual de aquí, y lo voy a poner como un comentario, 7 mayor o igual que 6 es una condición booleana. En programación, esto de condiciones booleanas se refieren a expresiones que la computadora puede determinar si son verdaderas o falsas. La mayoría de estas condiciones booleanas van a ver que se determinan a partir de estos operadores de comparación. El mayor igual, menor que, igual, diferente, etc. ¿Ok? Eso, como les comentaba hace rato, lo veremos más a detalle después. El punto que quiero hacer notar aquí es que cuando ustedes tienen expresiones de este tipo, estas expresiones como tal, aquí yo creo que voy a habilitar la pizarra para hacer notar esto. Esta expresión como tal, la máquina cuando la lee, es capaz de determinar si su valor es verdadero, como es el caso. Entonces aquí va a determinar que esto es true. O puede también determinar que si estas expresiones no son verdaderas. En este caso, como es true, ese valor true se guarda en esta condición y entonces ese valor se recibe en esta variable condición de elif. Entonces voy a volver a ejecutar este código y noten que otra vez se muestra el mensaje de aprobaste el curso. Naturalmente, si el alumno sacara una calificación de 4, por ejemplo, y si ustedes le preguntan a la computadora, ¿es 4 más grande o igual que el 6? Pues evidentemente aquí no es el caso y la computadora puede determinar eso. Y entonces aquí, en lugar de determinar un valor true, lo que va a determinar es que esta expresión es falsa, no se cumple. Y como no se cumple esta condición, cuando le pasan ese valor false al if, pues ya no se va a ejecutar el código. ¿Okay? Si ven aquí ya no me está mostrando el mensaje. Y pues esto que pusimos aquí fue directamente, estoy poniendo el valor de que yo quiero comparar, el 4, pero podemos regresarlo como estaba hace rato. Teníamos más bien aquí una variable que se llamaba calificación. Calificación es igual a 4. Y entonces podemos decirle que en lugar de que poner directamente este 4, puedo poner la variable calificación. Uy, aquí lo estoy escribiendo mal. Ahí está. Y esto, déjenme, voy a hacer un poco más amplio esta ventana para que puedan ver mejor el código. Entonces aquí tenemos que declaramos una variable calificación, comparamos esa calificación con este numerito y por todo lo que les comentaba hace rato, esto de aquí es una expresión booleana. ¿Okay? En este ejemplo concreto, pues otra vez se va a cumplir que esto de aquí es false, porque a final de cuentas este 4 que se va a sustituir aquí, pues no es mayor o igual que 6. Y entonces si vuelve a ejecutar el código, pues no me va a mostrar nada, ¿no? En caso contrario, de que si tenemos, por ejemplo, aquí es un alumno o alumna muy aplicada y sacó 10, y entonces aquí nos dice aprobaste el curso, ¿ok? Y eso es porque aquí es como si hubiera puesto 10 es mayor o igual que 6 y pues la computadora, todo lo que veíamos hace rato, todo esto lo evalúa como una expresión de true, ¿ok? Y entonces, ya con esto espero que empiecen a notar que, primero que nada, pues están estos valores booleanos que se pueden guardar en variables, que hay condiciones booleanas que se evalúan. Esto es una palabra que usamos mucho en programación, evaluar. Que se evalúan a condiciones verdaderas o falsas, a valores true o false. Y esos true o false, a final de cuentas, son los que recibe esta sentencia if para determinar estas acciones. Ahora, en la práctica, cuando hacemos un programa, no ponemos tan a detalle el código no desglosamos tanto el código como lo estoy haciendo aquí. Aquí estoy colocando la sentencia, bueno, estoy definiendo una variable que va a contener el resultado de la expresión booleana y esa variable la estoy usando aquí en el if. En la práctica, en programación, pues no hacemos tal cual eso, sino que directamente ponemos la condición booleana aquí en los paréntesis. Eso es simplemente por una cuestión de que queremos ahorrarnos código. Queremos ahorrarnos un par de líneas y escribir directamente la condición.
Pero yo aquí les mostré pues más a detalle esto para que les quede más claro todo ese proceso que está pasando de manera implícita. Entonces, aquí ya estamos regresando al programa de hace rato. Si se fijan, si ejecuto este código, pues me muestra pues, el mensaje, que es lo que esperábamos, pero espero que esto al menos ya les permita entender un poco más cómo funciona esta estructura de control if. Ahora, aquí ya nada más para terminar este video, noten que aquí estoy ejecutando una sola instrucción, pero puedo poner muchísimas más instrucciones. Puedo poner, por ejemplo, alert, no aprobaste el curso, aprobaste el curso, felicidades, ¿ok? Y entonces ya estoy ejecutando dos instrucciones. Entonces vamos a ejecutar este código, aprobaste el curso y luego felicidades. Pueden ustedes poner todas las instrucciones que necesiten, que consideren necesarias dentro de estos paréntesis. Y siempre que se cumpla esta condición, se va a ejecutar este código en consecuencia. ¿Ok?